La niebla se alzaba sobre la comarca, abrazando los campos con su manto húmedo mientras el sol apenas comenzaba a teñir el cielo con matices dorados. Para la mayoría de los hobbits, aquel sería un día como cualquier otro, pan recién horneado, conversaciones animadas y tranquilidad absoluta. Pero para Dorian Pezuña Verde, aquel día sería el comienzo de una aventura que nadie jamás contaría, al menos no en los libros de historia. Dorian no era un hobbit común. Siempre había sentido que su corazón latía con un ritmo distinto, como si escuchara un tambor lejano que nadie más podía oír. Le gustaba explorar, aunque nunca se había alejado demasiado de su hogar. Pero aquella mañana, algo lo despertó antes del alba, un susurro, un llamado desde más allá de las colinas. Al principio, pensó que era un sueño. Sin embargo, cuando salió al jardín, encontró algo inesperado. En el suelo, bajo el manzano donde solía leer, yacía una hoja de pergamino envejecida, sujeta por una piedra tallada con extraños símbolos. El mensaje era breve, pero suficiente para helarle la sangre. El lobo camina entre ovejas. La noche cae. Encuéntranos en la posada del Sauce Viejo antes de la medianoche. No había firma. No había explicación. Pero Dorian sintió, en lo más profundo de su ser, que este mensaje era para él. La posada del Sauce Viejo estaba más allá de las colinas, en el borde mismo de la comarca, donde pocos hobbits se aventuraban. Era un lugar que evocaba viejas historias sobre viajeros extraños y tratos oscuros. Pero Dorian no tenía miedo, o al menos eso se decía a sí mismo mientras empacaba algunas provisiones y se ponía su capa más gruesa. Cuando llegó a la posada, la luna ya estaba alta en el cielo, proyectando sombras alargadas sobre el camino de piedra. El interior estaba iluminado por un fuego titilante y ocupado por figuras envueltas en capas oscuras. Dorian tragó saliva y entró. No tuvo que esperar mucho. Desde un rincón apartado, una figura alta y encapuchada le hizo una seña. Se acercó con cautela, y al sentarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La figura levantó la capucha, revelando un rostro envejecido por el tiempo y marcado con cicatrices. Un par de ojos grises lo miraron fijamente. «Llegaste», murmuró el hombre. Entonces, la profecía es cierta. Dorian parpadeó. ¿Profecía? Yo solo encontré una carta. El hombre sonrió con tristeza. No fue coincidencia. Nos hemos estado preparando para este momento. Tú eres el último descendiente de la línea olvidada. Y ahora, la sombra se acerca. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la posada. La puerta se abrió de golpe y el viento helado trajo consigo la presencia de algo oscuro. Las velas se apagaron, y por un instante, todo quedó en un silencio sepulcral. Entonces, los gritos comenzaron. Dorian fue arrastrado fuera por el anciano justo cuando una figura oscura cruzaba el umbral. Su mera presencia deformaba el aire a su alrededor, como si la realidad se retorciera a su paso. La voz del anciano resonó en su oído mientras corrían hacia los bosques. El cazador ha despertado, debemos encontrar la llave antes de que él lo haga. Dorian no entendía nada, pero no tenía tiempo para preguntar. La sombra los perseguía, y solo sabía una cosa: si se detenían, estaban perdidos. Durante días viajaron a través de caminos ocultos y bosques encantados, evitando los emisarios del cazador, quienes acechaban en cada sombra. Poco a poco, el anciano le contó la verdad. Dorian era descendiente de un linaje olvidado de guardianes, aquellos que, hace siglos, sellaron a una entidad antigua en lo más profundo de la tierra. Pero el sello se debilitaba, y la única forma de restaurarlo era encontrar la llave de la estrella, un artefacto perdido hace generaciones. La búsqueda los llevó a las ruinas de un antiguo santuario,
oculto en lo más profundo de las montañas. Allí, entre murales polvorientos y runas centelleantes, encontraron la llave, un cristal resplandeciente incrustado en el pecho de una estatua de mármol. Pero antes de que pudieran tomarlo, el suelo tembló. Desde la oscuridad del templo emergió el cazador. Su forma era un cúmulo de sombras retorcidas, con ojos ardientes como brasas y garras afiladas como cuchillas. La voz del anciano tembló al hablar. No debemos temer. Solo la luz puede derrotar a la sombra. Dorian sintió que el miedo lo paralizaba, pero algo dentro de él se encendió. Tal vez era el destino. Tal vez era la sangre de los guardianes. Se acercó a la estatua, tomó la llave de la estrella, y sin pensarlo, la alzó hacia el monstruo. La luz estalló. El grito del cazador sacudió las paredes del templo, su forma comenzando a desmoronarse en jirones de oscuridad. Durante un instante, Dorian vio su verdadero rostro, no un monstruo, sino un hombre atrapado por la maldición de la sombra. Con un último rugido, la oscuridad se disipó. Cuando el silencio regresó, Dorian cayó de rodillas, sintiendo el peso de la llave en sus manos. El anciano lo miró con orgullo, pero también con tristeza. Has hecho lo que debía hacerse. La sombra ha sido sellada, por ahora. El regreso a la comarca fue extraño. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie mencionó la tormenta de sombras que casi devoró el mundo. Pero Dorian sabía la verdad. Se sentó en su hogar, mirando la luna desde su ventana, y sonrió. No era un héroe, no sería recordado en canciones ni relatos. Pero eso estaba bien. Algunas historias no necesitan ser contadas. Solo vividas. La noche caía lentamente sobre la comarca, pintando el cielo con pinceladas de violeta y oro. Las chimeneas humeaban, y los hobbits se retiraban a sus cálidas madrigueras, listos para disfrutar de una buena cena y contar historias bajo la luz de las lámparas de aceite. Pero aquella noche, en una colina alejada, una historia diferente estaba a punto de comenzar. Hobert Gamgee no era un hobbit cualquiera. No porque buscara aventuras ni porque deseara gloria, sino porque había heredado un secreto. Uno que su familia había guardado por generaciones. En su pequeño cofre de madera, escondido bajo las tablas del suelo, yacía un mapa antiguo, con bordes quemados y marcas de tinta desvanecidas por el tiempo. Nadie sabía quién lo había escrito ni a dónde conducía exactamente, pero su abuelo le había dicho antes de morir: cuando el agua refleje la luna de sangre, el camino se abrirá para ti. Aquella noche, mientras Hobert contemplaba su reflejo en el estanque, un escalofrío recorrió su espalda. La luna llena, roja como una herida, se alzaba en el cielo. Se le hizo un nudo en el estómago. La profecía había llegado. Sin pensarlo demasiado, corrió de vuelta a su hogar, desenterró el cofre y desplegó el viejo mapa sobre su mesa. Las líneas, que antes parecían garabatos sin sentido, comenzaron a brillar con un tenue resplandor plateado, revelando una nueva inscripción en la esquina. La sombra de los reyes olvidados despierta. Busca la torre bajo la colina, donde los ecos del pasado aún susurran. Hobert tragó saliva. La única torre que conocía en la comarca no estaba sobre ninguna colina, sino bajo tierra. Un sitio al que nadie se atrevía a acercarse, la tumba de los antiguos. El problema era que esa tumba estaba sellada desde hacía siglos. O al menos, eso creían todos. Sin decirle nada a nadie, Hobert preparó su mochila, guardó una linterna de aceite y un cuchillo viejo que su padre usaba para tallar madera. No era un aventurero, ni un guerrero, pero algo en su interior lo impulsaba a continuar. Y así, bajo la luz espectral de la luna, emprendió su camino hacia lo desconocido. Cuando llegó a la tumba,
la encontró exactamente como la recordaba, una puerta de piedra cubierta de enredaderas, con inscripciones antiguas y runas que nadie sabía leer. Pero esta vez, algo era diferente. En el centro de la puerta, donde antes solo había una grieta, ahora brillaba un símbolo idéntico al que aparecía en su mapa. Sin pensarlo, colocó su mano sobre la piedra. Un estruendo sacudió el suelo. Las runas se encendieron con un fuego azul, y la puerta se abrió con un crujido. Un viento frío emergió del interior, trayendo consigo el olor a polvo y antigüedad. Hobert sintió su corazón latir con fuerza. Todo su cuerpo le decía que retrocediera, que corriera de vuelta a casa y olvidara lo que había visto. Pero entonces recordó las palabras de su abuelo, cuando el agua refleje la luna de sangre. Este era su destino. Descendió los escalones con cautela, sosteniendo su linterna con mano temblorosa. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que narraban historias de un tiempo olvidado, de un linaje de reyes Habits que, según la leyenda, habían gobernado en la era oscura, antes de que la comarca fuera lo que es ahora. Pero lo más extraño era el mural al final del pasillo. Mostraba a un Habit, de cabellos rizados y ojos llenos de determinación, sosteniendo una corona de plata. Debajo, una inscripción apenas legible decía: «El heredero dormirá hasta que el reino reclame su guardián». Hobert sintió un escalofrío. ¿Podía ser aquello cierto? ¿Había existido un linaje de reyes Habits? Y lo más importante, ¿qué tenía que ver él con todo esto? Antes de que pudiera pensar demasiado, el suelo tembló. Algo se movió en la oscuridad. El aire se tornó más denso, y una voz surgió de las sombras, resonando en las paredes de piedra. ¿Por qué despiertas el pasado, hijo del polvo? Hobert giró sobre sus talones, alzando la linterna. Y entonces lo vio. Un ser envuelto en una capa de sombras flotaba ante él. Su forma era difusa, pero podía distinguir el contorno de un rostro antiguo, con ojos que ardían como brasas. No era un espectro cualquiera. Era el guardián de la tumba. «Busco la verdad», dijo Hobert, con más valentía de la que sentía. El guardián se quedó en silencio un momento, como si evaluara sus palabras. Luego extendió una mano fantasmal hacia él. En su palma, un anillo de plata descansaba, con un grabado en la parte interior que Hobert no podía leer. «Si buscas la verdad», susurró el guardián, «entonces debes portar el legado». Hobert sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Algo dentro de él le decía que tomar ese anillo cambiaría su destino para siempre. Podía dar media vuelta, regresar a la comarca y olvidar todo esto, o podía aceptar el llamado. Con un último respiro, estiró la mano y tomó el anillo. El guardián sonrió. Luego, la oscuridad se disipó, y el aire se volvió liviano de nuevo. Pero algo había cambiado. Hobert lo sentía en su sangre, en sus huesos. La verdad se había revelado. Él no era un Habit cualquiera. Era el último descendiente de los reyes olvidados. Cuando emergió de la tumba, la luna aún brillaba roja en el cielo, pero su corazón estaba en calma. La comarca lo esperaba, sin saber que su historia acababa de cambiar para siempre. Y así comenzó la leyenda del Habit que nunca buscó una corona, pero que estaba destinado a llevarla.